Desde la Ruta Integral de Atención para la Población con Riesgo de Alteraciones Cardio-Cerebrovascular y Metabólicas Manifiestas, queremos dar hoy una información frente al riesgo cardiovascular. Mi nombre es Diana Barbosa, soy la gerontóloga del Dispensario Médico de Oriente. También pertenecemos a la ruta al momento de curso de vida adultez. Recordemos que los programas de detección y protección específica en este momento ya contamos con el modelo de atención y con las rutas de protección y mantenimiento de la salud, las cuales están divididas en tres grandes grupos: las rutas de atención integral, que van de acuerdo a los cursos de vida; las rutas de atención transversal, que son toda la parte de vacunación, salud bucal y salud sexual y reproductiva; y las rutas de riesgo, donde encontramos la de riesgo cardiovascular. Pertenecemos a adultez y vejez y por eso queremos informar a todo el personal, sobre todo el personal médico, dentro de sus atenciones, cuando canalicen o capten esta población que va a mayores de 29 años en adelante, dar una orientación frente a las rutas y dar pues el diagnóstico que nos mencionan, es el Z008. Cuando canalizamos la población, o sea, cuando captamos a personas mayores de 29 años, mandamos todos los exámenes de laboratorio que corresponden y se hace el seguimiento periódico y se les da toda la información, se canaliza para la ruta. Cuando tenemos población con riesgo cardiovascular que identificamos, hipertensión, diabetes o otro tipo de síndromes metabólicos, podemos ingresar con el diagnóstico Z136. Cuando hablamos del momento de curso de vida de adultez y vejez, nuestra misión es captar a esta población, búsqueda activa de esta población, canalizar al 100% de la población que ingresa a consulta al dispensario médico y clasificarlos, los mayores de 29 a 59 años y mayores de 60 años, cuando no tengan ninguna patología crónica. Cuando sean pacientes saludables, sanos, que ingresen por alguna otra patología, podemos canalizarlos, reenviarlos directamente a la ruta. ¿Qué se hace en la ruta? ¿Qué buscamos nosotros? Se busca hacer una detección temprana de esta población para generar protección a ellos, hacerles un seguimiento y que no presenten ninguna de estas patologías. En la detección temprana están todos los tamizajes de salud sexual y reproductiva, los tamizajes de riesgo cardiovascular, donde se hace pues el control de su peso, su talla, su índice de masa corporal, su perímetro de cintura, su tensión arterial y además se identifica algún tipo de riesgo. En tamizaje de sangre oculta en heces y colonoscopia. En protección específicos tenemos todo lo que es vacunación de acuerdo al rango de edades, planificación familiar y suministro de anticonceptivos. Y en educación para la familia, siempre importantísimo la educación individual que se hace en consulta y la educación que se hace también a la familia, a su núcleo familiar. Eso también hace parte dentro de la intervención en adultez, pues se hace una valoración de desarrollo físico, motriz, cognitivo y socioeconómico, la valoración por salud visual. Entonces el médico ahí capta, pregunta si ya asistió a su control periódico de optometría y se remite, se manda la orden a salud bucal y cómo está en su esquema de vacunación. Y cuando ya encontramos población mayor de 60 años, también se hace la detección de las alteraciones propias de ese curso de vida, valoración de su estado nutricional, valoración de la salud bucal, de la capacidad funcional, donde aplicamos, en este caso desde mi área de gerontología se aplican las escalas funcionales, valoración de salud visual y salud auditiva. Ahí vemos cómo todo el equipo interdisciplinario interviene en estas poblaciones. En este momento, para valorar el riesgo cardiovascular, contamos con estos tres elementos: la escala de Framingham, que nos identifica el riesgo cardiovascular que tiene la persona de sufrir algún evento cardíaco en los últimos 10 años, la escala de Friedreich,
que nos identifica el riesgo de desarrollar diabetes en un periodo de 5 a 10 años, y el índice de masa corporal, perímetro abdominal, para identificar si se encuentra en sobrepeso o en obesidad. Ya canalizada la gente, captada la gente, si es población saludable o si al hacer esta canalización se identifica que tienen algún riesgo cardiovascular o que están empezando alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces se remite a la ruta integral de atención para la población con alteraciones de riesgo cardio, cerebrovascular y metabólicas manifiestas. Allí son todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión, diabetes, mellitus tipo 1, tipo 2, enfermedad renal crónica, EPOC, obesidad, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y fallas cardíacas. Entonces ahí esta población con estas patologías entra, ya cambia de la ruta a la ruta de alteración cardio, cerebrovascular y metabólica. Ya en esa ruta se cuenta con un equipo interdisciplinario: medicina general, enfermería, psicología, trabajo social, si es necesario remitir a nutrición, odontología, vacunación, medicina familiar y medicina interna. Es importante recordar que en esta población con estos diagnósticos hay que ser constantes en las actividades individuales y grupales en cuanto a la parte educativa, porque en ellos es muy importante tener un adecuado acompañamiento en su adherencia a su tratamiento, en los cambios que hay que hacer en sus hábitos y estilos de vida saludable, y también hacer un acompañamiento y asesoría a los miembros de su familia. Cuando ingresan a una de estas patologías, para ellos no es fácil asumir ese proceso que van a tener. En la detección temprana también con ellos contamos lo mismo, que de acuerdo al curso de vida, con los tamizajes que correspondan, las pruebas rápidas y la atención y la asesoría en planificación familiar anticonceptiva. Y se hace una evaluación. Entonces, ya entrando en materia, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, recordemos que es un término muy amplio que conlleva todo lo que es nuestro sistema circulatorio: corazón, vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas y esos órganos importantes como el cerebro, corazón y pulmón. Entonces son todas las enfermedades que afectan alguno de estos órganos vitales. Entonces tenemos desde el accidente de la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, las arteriopatías periféricas, cardiopatías coronarias, insuficiencias cardíacas, arritmias, enfermedades de las válvulas cardíacas. O sea, en sí, este es el enfoque que nosotros tenemos en nuestra ruta de riesgo cardiovascular, usuarios que en este momento contamos. Partimos de unos factores de riesgo, los cuales son modificables algunos, otros no modificables, y nosotros queremos identificar esa población que se encuentra en este momento con uno de los principales factores de riesgo, que ya es una patología como es la obesidad o el sobrepeso. Entonces hay sí una información genética que hay que tener presente, pero también hay un desequilibrio entre el exceso de comida y la falta de actividad física. Entonces consumimos muchos alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, y no se hace actividad física, pues ya se cuenta con una población con sobrepeso y obesidad, la cual incrementa bastante el riesgo de presentar estas patologías cardiovasculares. Entonces siempre, como lo decimos en nuestras charlas a los grupos de usuarios, sean beneficiarios o sean activos o sean retirados, no es que estamos en contra de la obesidad, es que estamos a favor de la calidad de vida de las personas, cómo queremos envejecer, cómo queremos llegar a nuestra vejez. Y si en este momento estoy en una adultez de 40 años y tengo factores de riesgo que me pueden desencadenar alguna de estas enfermedades, pues antes de los 60 años voy a ser un paciente con comorbilidades y de pronto con algún tipo de discapacidad. La obesidad genera múltiples problemas, desde problemas óseos, articulares, colesterol alto, triglicéridos, hígado graso, presión arterial alta, hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, apnea de sueños, cáncer, colesteroles, artritis, artrosis. Entonces es un sinnúmero de enfermedades que puede desarrollar esta obesidad si nosotros a tiempo no.
Cuando identificamos ese riesgo, tenemos lo que es el perímetro de cintura o la circunferencia de cintura, la cual nos dice qué riesgo tiene la persona de tener grasa en órganos viscerales. Los hombres, una medida de 95 a 100, por debajo de 100 es lo normal. Las mujeres, de 85 a 90, por debajo de ese rango estamos normal. Ya cuando pasamos ese rango, ya hay un riesgo alto de presentar alguna patologías. Otro de los aspectos que miramos en consulta es todo lo que es la parte de síndromes metabólicos y cómo se llega a un diagnóstico. Pues siempre el tamizaje inicial, aparte del control periódico, es mandar una serie de laboratorios donde miramos cómo está colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, glicemia y la presión arterial, hacer lógicamente un monitoreo, un afinamiento de tensión. Entonces también conocer esos valores, cuál es lo normal y en qué tenemos que trabajar ellos. Cuando hablamos de esos factores de riesgo, entonces están los no modificables a los cuales no podemos interferir, pero sí es importante suministrarles información a la población de qué riesgo puede presentar ellos, por su edad, sea por su sexo, sea por su raza o por sus antecedentes familiares que cuentan. Pero lo que sí queremos intervenir, hacer bastante énfasis en nuestras consultas, son los hábitos, los factores de riesgo modificables, los que puedo intervenir. Y esos son todos los estilos de vida. Entonces el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la dieta, los aspectos psicosociales y ambientales. Todo eso lleva a que se desarrolle la consecuencia de esta suma de factores de riesgo, es que se desarrollen enfermedades como hipertensión, hiperlipidemias, hiperglicidemias, obesidad, factores trombóticos que puede afectar la salud. Entonces estos factores de riesgo que vemos acá modificables, en este momento por esta sociedad de consumo se han incrementado bastante. Entonces, tabaquismo, sustancias psicoactivas, alcohol, obesidad, inactividad física, sedentarismo, dietas ricas en grasa, alimentos procesados, azúcares, carbohidratos, estrés, también lleva a que se desarrolle este tipo de patologías. El tener una alteración del patrón del sueño, insomnio, apnea del sueño, falta de tomar líquido, agua, el aislarse, el exceso de medicamentos, el ayuno, el no tener un horario en nuestras comidas, eso puede desarrollar cualquier patología. Acá como vemos al señor con una serie de elementos que generan bastante enfermedades y que en este momento vemos desde población infantil, muy jóvenes, ya con diabetes o con hipertensión o con obesidad. Entonces eso es la preocupación de cómo vamos a envejecer y cómo va a llegar esa población que ya en este momento en su edad adulta, joven o adolescente están presentando. Entonces vemos cómo nos hemos retrocedido porque ya buscamos el menor tipo de actividad física, ya es una dieta exagerada en azúcares, en carbohidratos, en alimentos super ultra procesados, donde evitamos al máximo movernos, donde por cercanía se han quitado hasta actividades familiares como el ir a un parque, hacer deporte, ¿sí? Ahora se prefiere lo que es un centro comercial donde está todo en un solo punto y donde la gente no tiene que desplazarse, ¿sí? Nosotros ¿qué enfocamos en nuestra ruta? Siempre les hablamos de prevenir este riesgo cardiovascular a través de unos hábitos básicos y sencillos que los podemos hacer. El evitar el tabaco, se cuenta con el programa de cesación de consumo de tabaco, cual es importante también que ustedes cuando identifiquen a esa población con fumadora, se remitan al programa para que se pueda ingresar a ese programa de cesación de consumo de tabaco. El no consumir sustancias alcohólicas, controlar el peso, mantener siempre el peso, controlar los niveles de azúcar, mantener a rayas el colesterol, no consumir grasas ni sal ni azúcar, lógicamente comer saludablemente muchas frutas, verduras, proteína. Evitar el estrés, evitar el sedentarismo y controlar la tensión arterial. Entonces partimos del primero y más importante, que es la alimentación saludable, llevar una alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, es adecuada, es completa, es equilibrada, es variada, pero es importante tener unos básicos, que son 5 comidas al día, 5 tiempos de comida al día, eso es importante, 3 porciones de frutas,
y 3 porciones de verdura o 5 porciones entre frutas y verduras. Es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Consumir de 8 a 10 vasos de agua, que equivalen a 2 litros de agua al día. Evitar la sal, azúcar, carbohidratos y grasas. Y la preparación de los alimentos es muy importante. Entonces los alimentos horneados, a la parrilla, sudados, a la plancha, asados al vapor, evitar fritos. El segundo aspecto y hábito súper importante es mantenernos activos y hacer ejercicio físico. Según la Asociación Americana del Corazón y lo que nos manda en este momento la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones son 150 minutos semanales de actividad física moderada, vigorosa. Estos son ejercicios aeróbicos cardiovasculares como caminar, trotar, nadar, montar bicicleta. Entonces 150 minutos equivale a 30 minutos 5 días de la semana o a 1 hora 3 veces a la semana. Entonces ahí equilibramos y ahí podemos empezar a generar un gasto calórico de lo que estamos consumiendo. Pero si en mi caso o en nuestros casos nos quedamos sin hacer actividad física, entonces lógicamente lo que consumo no hay manera de quemarlo y por eso viene el desequilibrio y el aumento metabólico de obesidad, sobrepeso. Entonces es importante que empecemos una rutina básica, una rutina de acuerdo a las recomendaciones de nuestros médicos, y empezar a incrementar, sea caminar todos los días, trotar, aeróbicos, zumba en la casa. Yo siempre les recomiendo mucho los tutoriales de YouTube en casa, que todos ahorita pues podemos acceder a eso y en el tiempo que dispongamos, porque sé que es muy difícil en horario laboral, pero en las noches o madrugar también puede ser una alternativa. Otro aspecto importante es la parte de nuestra salud mental y por eso tenemos que mantener un equilibrio y la sugerencia es meditar, tener un tiempo de respiración, de relajación, una pausa de 10 minuticos al día que nos ayudará a esos niveles de ansiedad. El siguiente aspecto importantísimo, además que hace parte de la estrategia 4x4 que nos manda la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, es evitar el alcohol y el tabaco. Entonces, actividad física, alimentación saludable y evitemos el alcohol y tabaco. Esa es nuestra estrategia 4x4. Otro aspecto importante es controlar el peso, evitar el sobrepeso y la obesidad. Entonces las personas que están en sobrepeso están a tiempo de corregirlo mediante hábitos y estilos de vida saludable, lógicamente haciendo nuestros exámenes, verificando que estemos todo normal y podemos empezar una rutina saludable para hacer esas modificaciones. Ya cuando pasamos a obesidad grado 1, pues también aún ya el sistema metabólico es un poquito más lento, pero sí hay posibilidad. Tenemos que ser muy disciplinados y muy constantes con nuestra alimentación saludable y ejercicio físico. Entonces, esas eran las recomendaciones que desde la ruta queríamos darles hoy frente a la prevención del riesgo cardiovascular. Y es importante que nosotros modifiquemos nuestros hábitos para que así podamos ser líderes en este proceso que en este momento se están incrementando a nivel mundial, estas patologías de riesgo cardiovascular que están generando una gran carga al sistema de salud y que a futuro van a generar una gran demanda por discapacidades y limitaciones funcionales. Muchísimas gracias.